Actualmente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es conocida como una organización financieramente acomodada. Pero no siempre fue así. Y en este nuevo episodio te explicamos qué pasó. Durante muchas décadas, el historial financiero de la Iglesia ha estado en deudas muy profundas y hasta desgarradoras. En la década de 1830, los líderes de la Iglesia intentaron resolver esos problemas económicos organizando la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland. Sin mucho que decir, esta sociedad quebró, y la situación solo empeoró por la crisis financiera en Estados Unidos durante 1838. Poco después, José Smith es asesinado y los santos son expulsados de Nauvoo. Brigham Young los lidera al oeste, el territorio que actualmente es Utah. Junto a las privaciones extremas y los desafíos para reconstruir una comunidad desde los escombros, la iglesia estaba destruida. Pero había un problema más. La depresión de 1893 paralizó a la iglesia. A finales de junio, las donaciones en efectivo ya habían casi cesado. El 1 de julio, la iglesia no cumplió con su nómina. Se suspendieron las asignaciones para la educación de la iglesia, se cerraron 20 escuelas y la inauguración de la nueva universidad de la iglesia en Salt Lake City fue postergada indefinidamente. Incluso se volvió casi imposible para los miembros pagar las tarifas de bajo costo de los misioneros retornados, y algunas veces fallaban. Todos los días hacen demandas urgentes de dinero en efectivo, los cuales no podemos dar. Fue lo que la primera presidencia escribió. Por la simple razón de que no tenemos dinero. Nunca vimos una situación financiera tan alarmante como la de ahora. Así que la iglesia mandó representantes a Nueva York por préstamos, y de manera milagrosa los representantes tuvieron éxito y rescataron a la iglesia del borde, y me refiero al borde de la bancarrota. El nombre del héroe de este suceso fue Herbert J. Grant. Pero los problemas financieros de la iglesia no se habían terminado. Muchos factores estaban envueltos, como una serie de malas inversiones y las propiedades de la iglesia siendo confiscadas por Edmund Stocker. Las deudas de la iglesia por 1899 eran tan gigantes que vacilaban entre 1 y 2 millones de dólares, destruyendo totalmente la estructura financiera de la iglesia. La principal fuente de soporte de la iglesia, como lo es al día de hoy, eran los fondos del diezmo. Un académico calcula que entre 1890 y 1898 se estima que solo el 15.9% de los santos pagaban al menos algo de diezmo. En 1899, el entonces presidente Lorenzo Snow hizo un fuerte hincapié en el diezmo, aumentando el porcentaje en ese mismo año a un 25.6%. Y por 1907, el presidente Joseph F. Smith finalmente pudo anunciar que la iglesia estaba sin deudas. Esto fue un gran paso, obviamente, pero la iglesia no estaba fuera de peligro. A pesar de los déficits gastados a finales de la década de 1930, la iglesia sobrevivió a la Gran Depresión y J. Reuben Clark se concentró en crear un fuerte fondo de reserva. En cuanto a las decisiones financieras de la iglesia, el presidente Clark dijo en abril de 1940 en una conferencia general lo siguiente: nosotros, las autoridades de la iglesia, debemos ser extremadamente cuidadosos con nuestros cometidos. No somos infalibles en nuestro juicio y nosotros nos equivocamos. Pero es nuestra oración constante que el Señor nos guíe en nuestras decisiones. El informe financiero detallado que la iglesia se había acostumbrado a presentar anualmente en la conferencia general finalizó después de 1959 a raíz de un mayor gasto deficitario, principalmente en proyectos de construcción. A principios de la década de 1960, cualquier reserva de la iglesia que había acumulado se había ido, para disgusto de algunos líderes como Harold B. Lee. Y luego en 1962, N. Eldon Tanner fue llamado al quórum de los 12 apóstoles y un año después a la primera presidencia. El presidente Tanner tomó el presupuesto disperso de la iglesia y lo puso en correlación. Su fuerte influencia en la implementación de un modelo de finanzas corporativas más exigente en las oficinas generales de la iglesia no puede ser subestimado. N. Eldon Tanner rescató a la iglesia de una crisis de flujo de efectivo en 1963. En 2 décadas estableció a las oficinas generales de la iglesia como una potencia financiera, con ingresos anuales significativos tanto en sus inversiones como en sus empresas. Ahora, cuando se trata de las finanzas de la iglesia, las personas tienen fuertes opiniones. Algunas personas están maravilladas con el éxito y las grandes reservas financieras de la iglesia. Otros sienten que la iglesia debería estar haciendo más cosas con el dinero que posee, o debería manejar las cosas de una manera diferente. Cuando se trata del dinero, siempre hay opiniones diferentes.
¿Acaso los líderes financieros de la iglesia pueden cometer errores? Sí. Reuben J. Clark fue muy claro con eso. ¿Pienso que yo lo puedo hacer mejor? Ni un poquito. Solo para darles un mayor contexto, mientras miremos el arco de la situación financiera de la iglesia a través de las décadas, el éxito es relativamente reciente. Los últimos presidentes de la iglesia, como Thomas S. Monson y Gordon B. Hinckley, estuvieron en el Quórum de los 12 en 1963, justo cuando la iglesia afrontaba la peor crisis financiera de la historia. El actual presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, nació en 1924. Y por memoria, los peores tiempos financieros no fueron hace mucho tiempo. Ahora ya sabemos que los temas financieros de la iglesia no siempre han sido color de rosa. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud acerca de esto, por favor, déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como másfe.org. ¡Hasta luego!